Que Dios les bendiga grandemente. Siempre, y me gusta remarcarlo, siempre es un privilegio el poder compartir este tiempo en la palabra de Dios. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis así bien pequeño. El día domingo de la semana pasada, Karencita me dijo, ¿qué le pasaba? Me dijo, lo vi con la cabeza hacia abajo, casi toda la enseñanza, no le gustó, estaba pensando en otra cosa o no estaba de acuerdo. Y le dije, no, yo normalmente así soy cuando estoy escuchando, porque del remanente que tengo quizás del tiempo que tuve con la dislexia, yo soy muy auditivo. Entonces yo me quedo viendo hacia abajo y reflexiono lo que estoy escuchando. Muy pocas veces vuelvo a ver hacia arriba. Al pastor Hernán ya hemos hablado de este tema también. Entonces no tiene nada que ver con que si estoy o no poniendo atención. Al contrario, mis oídos son más fuertes de lo que se imaginan en ese sentido. Mi forma principal de aprendizaje es auditivo, tanto así que yo no leo en voz baja cuando estoy leyendo. Yo necesito estar leyendo en voz alta para aprender. Así que solo hago esa pequeña aclaración porque también, luego de que Karen me dijo eso, un par de personas también me lo dijeron. Entonces solo quiero estar bien claro con eso. Bien, el tema del día de hoy vamos a ver uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha colocado en Cristo. Y esto es para que nosotros seamos parte de su Iglesia universal, para que nosotros seamos parte de su asamblea universal. Y para mí es un privilegio el compartirlo en esta época que estamos cerca del aniversario de la Reforma. Estamos por cumplir 502 años de la Reforma Protestante. Y quiero que veamos un pequeño video antes de continuar, solo para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Si me regalan la luz. Solo adelante. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esta transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos.
Bien, tuvimos que dejar esa última parte porque no somos los autores del video, obviamente. Para mí es muy importante, el día de hoy, si me regalan la luz, el día de hoy que podamos hablar sobre el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y solo voy a decir un par de cositas que no voy a volver a repetir. Nosotros creemos que la iglesia es solamente una y que es indivisible. Y los teólogos hablan de la iglesia en dos formas. Existe la iglesia visible, que son todas las personas que se reúnen en el nombre de Cristo a adorar a Dios. Y el número dos es la iglesia invisible. La iglesia invisible es la que está compuesta solamente por los creyentes de todas las épocas y de todos los siglos. Esa es la iglesia de Cristo. Es decir, que en la iglesia visible puede haber gente que no es creyente, que llega a los días domingo, los días de reunión y que no ha creído en Cristo, pero la marca de la iglesia universal es la fe en Cristo, solamente en Cristo. Ahora, en oportunidades anteriores hemos abierto la Biblia para hablar sobre el hecho de que la Biblia entera se trata acerca de Jesús. Todo el desarrollo histórico es una expectativa de la venida del Cristo. Finalmente el Nuevo Testamento nos enseña que ese Cristo anunciado se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros hemos estudiado cómo Jesús cumple la ley de forma perfecta, y esto lo vuelve en el heredero único de las promesas a Abraham. Y al mismo tiempo Dios nos puso en Cristo y hemos visto lo maravilloso que esto significa. Vimos que el hecho de que nosotros estemos en Cristo nos vuelve coherederos de esa bendición de Abraham, no por nosotros, sino por los méritos de Jesucristo. Y hemos comenzado a ver algunos de los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto en Cristo. Ya vimos, uno de ellos es predicar el Evangelio. Creo que tenemos eso ahí. Predicar el Evangelio, lo hablamos en 1 de Pedro 2:9, que dice que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro de ellos es vivir en santidad. Otro de ellos es glorificar a Dios en nuestra vida. Y el que vamos a ver hoy específicamente es ser parte de una sola iglesia universal. Esto Efesios 2:14 lo dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hoy, a una gran velocidad, literalmente, estudiaremos qué significa la eclesía, que es el griego de donde se traduce la palabra iglesia. Hablaremos de la historia de la iglesia universal. Veremos los distintivos de la iglesia universal desde la perspectiva de la Reforma Protestante. Y finalmente vamos a concluir que somos la Santa Asamblea de Dios para adorarlo. Yo sé que ahorita suena así como vamos a ver mucho, y sí vamos a ver mucho de una forma hiper breve. Vamos a ver la historia de la iglesia en los últimos 2000 años. Entonces quiero avisarles desde ya que voy a correr mucho. Así que les pido que me acompañen a orar, que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, tú eres el motivo de cada domingo, cada reunión, y reconocemos que la iglesia no son las cuatro paredes, no son lo que nosotros llamamos templo. Tú dices que nosotros somos el templo, y la iglesia somos todos juntos reunidos en honor a ti, para buscarte, para honrarte, para alabarte, para agradecerte, Señor. Y no queremos nunca perder eso de vista, Señor. Que la reunión de la asamblea, que la reunión de esta asamblea santa, Señor, es para adorarte, para honrar tu nombre, para agradecerte por lo que tú has hecho, Señor. Dirígenos con tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, para que podamos entender que aquellos que somos hijos tuyos hemos sido puestos dentro de tu pueblo para ser parte de esta asamblea que te adora, que te alaba y que te exalta, Señor.
ayúdanos el día de hoy a poder entenderlo y sobre todo que sea de una forma, no que se exalte el conocimiento, que se exalte a las personas que participaron en la reforma o que se exalte cualquier otra cosa, sino sea exaltado solamente tu nombre, sea exaltada tu obra a través de Cristo Jesús, Señor, y tu preciosa gracia en favor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, fíjense que hablando un poco sobre lo que es la eclesía, la palabra en sí, la palabra eclesía es una palabra griega. La pregunta básica es ¿por qué en la Biblia ocupamos eclesía, que viene de una palabra griega? ¿Por qué nosotros no tratamos mejor de hablar del hebreo o del arameo, que son las lenguas en las que se escribió originalmente el Antiguo Testamento? Pues fíjense que Alejandro Magno conquistó toda la región donde radicaba Israel y Judá después de que habían regresado del exilio en Babilonia. Y entonces muchos de los judíos que estaban dispersos no habían aprendido la lengua judía, sino que todos ellos hablaban griego. Entonces lo que hicieron los sabios judíos fue traducir la Biblia del Antiguo Testamento, que era en hebreo y en arameo, la tradujeron toda hacia el griego, en una traducción que se conoce como la Septuaginta. Si usted agarra la Biblia, de repente va a ver que aparece una L, una X y una X. Eso significa 70, o hace referencia a esta traducción que se llama Septuaginta. Entonces, nuestras Biblias del Antiguo Testamento fueron traducidas a el griego, y del griego fue que fueron traducidas muchas veces hacia nuestros lenguajes, el español, el inglés, etc. Es importante saber esto porque 200 años antes de Cristo, la lengua oficial y la Biblia oficial judía era la Septuaginta, y lo fue hasta por ahí del año 130 después de Cristo, cuando un señor al que se le conoce como el Rabino Akiva dijo: la gente se está convirtiendo, los judíos se están convirtiendo demasiado a Cristo a través de la Septuaginta. Entonces vamos a regresar al hebreo. Y entonces los judíos que por 330 años habían leído solo la Septuaginta, regresaron a leer la Biblia hebrea. Este señor Rabino Akiva es muy importante, a tal punto que el Talmud lo llama Rosh HaHamim, que significa la cabeza de todos los sabios. Él es el padre de la religión judía rabínica. ¿Por qué existen los rabinos hoy? Bueno, causa de este señor llamado Akiva. Ahora, eso es lo que hace la diferencia entre lo que creen hoy los judíos y lo que creían en la época de Jesús. De hecho, Jesús hace varias referencias en su tiempo, cuando nosotros leemos los evangelios, vemos a Jesús haciendo referencias hacia la Biblia y ocupando literalmente la Septuaginta para hacer referencias. Igual los escritores del Nuevo Testamento hacen lo mismo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en su mayoría en griego koiné, que era el griego común de esa época, a excepción de Mateo, que fue escrito en hebreo en su original. Ahora, es importante tener esto en cuenta porque la palabra eclesía, que es la palabra que se traduce de kahal, la palabra hebrea, que significa asamblea. ¿Qué es lo que significa eclesía? Significa la reunión de todo el pueblo delante de Dios. Entonces, en Israel habían 3 fechas importantes donde había la convocación para que todo el mundo llegara a esas fiestas. Se les llamaban las fiestas de convocatoria, y cuando Israel se reunía, ahí había eclesía. ¿Cuáles eran? Era la Pascua, la fiesta de las 50 semanas después de la Pascua, o Pentecostés, o la fiesta de la primicia, es lo mismo, celebraban las primicias del fruto, y
luego era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estas 3 fiestas, todo el mundo se reunía en un solo lugar y ahí todos reunidos, la intención que tenían era adorar a Dios. Entonces, la palabra eclesía literalmente denota un grupo de gente reuniéndose para adorar a Dios. Eso es lo que significa eclesía. Y aparece 87 veces en el Antiguo Testamento y 115 veces en el Nuevo Testamento. Literalmente, la palabra eclesía no comienza a usarse en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que significa la palabra eclesía desde nuestra perspectiva? Que Dios ha reunido un grupo de personas en Cristo y esta asamblea tienen en común solamente su fe en Cristo. La asamblea de Israel en el Antiguo Testamento incluía solamente a los hombres, pero la asamblea en Cristo, la iglesia, incluye a las mujeres también. Y vamos a ver eso en los próximos versículos. Miren lo que dice Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas, o sea, de ser asamblea, de ser eclesía, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Juan 11:52, no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, no una persona, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hebreos 4:4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a ser de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gálatas 3, del 26 al 28. Y pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la eclesía. Dios nos reunió a todos nosotros en Cristo con la intención de adorar a Dios. Y el problema específico es que se tradujo también la palabra, se ocupa también la palabra iglesia para hablar de la iglesia, pero desde su traducción latina. Fíjense que la palabra iglesia significa adorar dentro del templo, mientras que la palabra eclesia ocupa la eka en el griego, significa hacia afuera. Entonces, la iglesia no puede caber en 4 paredes, porque es todo un pueblo que incluye a todas las personas en la historia que han creído en Cristo, en todos los lugares y en todos los tiempos. Es decir, nosotros pertenecemos a la misma iglesia que pertenecieron los apóstoles, que pertenecieron los primeros creyentes. Y no solo eso, que pertenecieron las personas también mucho tiempo antes de Cristo. Vamos a hablar un poco en el punto número 2 sobre la iglesia a través del tiempo. Y esto, como dije, va a ser hiper breve porque hay demasiada información. Algunos dicen que la palabra iglesia debe ser, como son las usadas en el Nuevo Testamento, entonces la iglesia comienza en el Nuevo Testamento, y los teólogos discuten y dicen, obviamente los que estudian solamente desde una sola lengua, discuten y dicen, la iglesia comienza cuando Cristo murió,
La iglesia comienza cuando Cristo resucitó. No, la iglesia comienza cuando vino el Espíritu Santo. Realmente la Biblia, ya vimos que ocupa la palabra eclesía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para referirse a todos esos que Dios ha reunido para sí, a su pueblo que Dios ha reunido para sí. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto de cuándo comienza la iglesia? Miren lo que dice Hebreos 11, 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por ella qué? Por la fe. ¿Se acuerdan que les dije? Nosotros creemos que la iglesia es universal y que lo que nos une a toda la iglesia es el haber creído en Cristo Jesús. Bien, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? Así lo menciona el capítulo 11 de Hebreos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así de como muchos otros hombres. Estos hombres, por su fe, eran parte de la asamblea de Dios. Pero mire cómo nos conecta Hebreos 12, 1 y 2. Se acaba el capítulo 11 y comienza el capítulo 12 y dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, ¿qué testigos? Enoc, Noé, Abel, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, etcétera, 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 porque todos ellos son parte de nosotros. Nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que la fe de la que hablamos en el capítulo 11 es esta misma fe de la que Jesús es el autor y el consumador. Imagínense, Abel ofrece un mejor sacrificio, según el capítulo 11 de Hebreos, que Caín. ¿Y qué ofrece Abel? Un cordero. Cuando no se había escrito la ley, cuando no se había determinado que iban a sacrificar, sacrifica un cordero. Luego, la ley aparece más de 2500 años después. Y en la ley se establece que para que alguien que ha pecado se reconcilie con Dios, tiene que ofrecer un cordero. ¿Qué representaba ese cordero? El cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, todo está unido por la fe. Por la fe estos hombres llegaron a ser parte del pueblo de Dios, y ahora tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, formamos parte de un cuerpo universal. Hombres y mujeres formaron parte de este cuerpo universal, de que hombres y mujeres hoy formamos parte, y cuando tú y yo no estemos y Cristo no ha vuelto, van a haber mujeres y hombres que no conocemos que van a ser parte de este mismo cuerpo que se llama la eclesía de Dios. Tú y yo, si Cristo no ha venido, literalmente vamos a pasar, nuestro nombre va a desaparecer, pero el de Cristo va a permanecer, y la gente se va a seguir salvando de la misma manera. Entonces la historia continúa llegando al tiempo de Jesús, comienza la predicación del Evangelio, y en Hechos 11 se cuenta que en Antioquía fue la primera vez que a la iglesia se le conoce como cristianos. Ahí nos comienzan a llamar cristianos por nuestra relación con Cristo. Como dije antes de la venida de Cristo, la gente se salvaba por creer en Cristo. Cuando vino Jesús, nosotros nos salvamos porque hoy nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Seguimos salvándonos de la misma forma, solo que de dos puntos diferentes de la historia. Digamos, por decirlo de una forma clara, de este lado de la historia tenemos toda la revelación. De aquel lado de la historia, aquellos hombres con mucha menos información fueron capaces de creer en Cristo, sabiendo mucho menos de lo que nosotros sabemos.
Bien, ahora, haciendo un resumen, me tocó hacer algo así bien especial, bien resumido, porque tengo la tentación de contar tantas cosas que incluyen la historia de la iglesia, y le decía a mi madre que tengo ganas de hablar de las herejías contra las que se pelearon y todo lo demás. No voy a hacer eso, no puedo hacer eso. Solo quiero así como dar una idea en general. El evangelio se extendió por todo el imperio romano. Si Cristo hubiese venido antes del tiempo de Roma, sin las calles que Roma hizo, no se hubiera expandido el evangelio con la misma velocidad que se expandió justo en el imperio romano. Ahora, hubo al menos 10 grandes persecuciones de la iglesia, 10 momentos específicos en que la iglesia fue perseguida, y se les perseguía bajo el delito de del ateísmo. Los romanos tenían 365 dioses a los que adoraban. Entonces, para ellos, que tenían 365 imágenes, era irracional que alguien se postrara delante de un Dios invisible. Entonces, los cristianos eran perseguidos por ateos. Se les consideraba ateos por adorar a algo que no tenía una imagen. A los judíos, de hecho, Roma no los perseguía porque ellos iban al templo de Jerusalén a adorar. Oraban en dirección hacia el templo. Entonces, los romanos decían, bueno, estos tienen un Dios, ahí está el templo. Pero estos cristianos adoran a algo invisible, entonces los perseguían como que si fuesen ateos. Hubieron muchas herejías a las que la iglesia peleó. Por lo menos tenemos en mente, lo primero que nos menciona la Biblia son los judaizantes, aquellas personas que después de que alguien recibía a Cristo querían que se hicieran judíos. También estaban los ebionitas. Los ebionitas decían, ahora que recibiste a Cristo, si no cumplís la ley, no te salvás. Estaban muchas formas gnósticas a las que, por ejemplo, se escribió el libro de Colosenses, escriben Juan y Pedro en contra de los gnósticos en sus cartas directamente. Estaban los docetistas, que negaban que Cristo hubiese sido humano, decían que él había sido 100% divino. Los montanistas, Montano llegó a decir literalmente que el Antiguo Testamento no valía nada, y como en ese tiempo no se había terminado de establecer el canon bíblico, solo era la palabra de Dios, era solo lo que el Espíritu Santo le hablaba a él o a sus dos profetisas que tenía. Entonces la gente tenía que seguir solo lo que él decía, literalmente. Luego estuvo el arrianismo, que lo que vino a hacer el arriano fue a negar la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo, y dijo que solo existía un Dios indivisible y sin que fueran tres personalidades. Estuvo el modalismo, que también negaba la Trinidad, y el pelagianismo. Ahora, hay un montón de otras. Aquí solo puse las principales que llamativamente se han vuelto a repetir en la historia. Por eso es que quise ponerlas algunas acá. No tengo el tiempo para explicar todo, pero solo quiero decir que después de que la iglesia las clausuró o las declaró herejía, muchos años después se volvieron a adoptar. Por ejemplo, el pelagianismo fue censurado por la Iglesia Católica, pero unos años después se volvió a ser pelagiano. La Reforma censuró el pelagianismo y semipelagianismo, y después volvió a surgir en la mayoría de iglesias más adelante. Ahora no nos vamos a detener en eso, solo quiero decir lo siguiente. A causa de todas estas cosas que estaban ocurriendo antes de que se terminara el siglo II, la iglesia dijo, ok, hay tantos grupos acá religiosos que vamos a hacer algo. De hoy en adelante nos vamos a llamar a nosotros mismos la Iglesia Universal, pero la palabra la usaron en el lenguaje griego y dijeron, nosotros somos Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal. Y este es el distintivo de la Iglesia Católica: 39 libros del Antiguo Testamento y 27 cartas que están en la mayoría
de las iglesias en ese momento. Para el siglo II, lo que se conoce como el canon de la Biblia, hoy, Antiguo y Nuevo Testamento, era lo que ocupaba como distintivo. Entonces, la Iglesia Universal, para saber qué era la Iglesia Universal, solo tenía 39 libros del Antiguo Testamento y 27 cartas del Nuevo Testamento. Había algo muy importante: en aquel tiempo no había imprenta y las iglesias, o la iglesia más bien, se reunía en casas. O sea, la iglesia de San Salvador, por ejemplo, tomaba el nombre de iglesia de San Salvador, pero había como 800 casas en las que se reunían. Entonces cada casa tenía que ser una copia de las cartas que habían enviado los apóstoles, y cada iglesia guardaba una copia de esa carta. Entonces, el común de esas cartas es lo que se consideró el canon del Nuevo Testamento. Son estos 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento, y son los únicos que tienen respaldo histórico, de los que habló Lucas y otros de los historiadores, y son los únicos que podemos saber que sí fueron escritos por los autores que dicen que fueron escritos. Así es como la iglesia en el siglo II se llamó católica y se identificó a sí misma como católica. Habiendo dicho esto, que son como parámetros generales, yo quiero usar a continuación un bosquejo que usa Jesse Lehman Humboldt en su libro Historia de la Iglesia Cristiana. Voy a usar este porque si no, insisto, me voy a querer detener a hablar de muchos detalles. Esto solo es breve, no voy a entrar en todos los detalles de lo que estaba pasando aquí, pero para que entendamos cómo fue la evolución. Primero, en el primer período, la iglesia apostólica es la iglesia en la época del Pentecostés y los frutos del Pentecostés. La muerte de Esteban hace que la iglesia se expanda. Solo los 12 discípulos se quedan en Jerusalén. Todos los demás que eran creyentes después de la muerte de Esteban salieron de Jerusalén y esparcieron el mensaje justo en el mismo orden, por Judea, por Samaria y luego hasta lo último de la tierra. La iglesia, como les dije, se reunía solamente en casas. No habían templos como hay hoy. No habían este tipo de lugares, sino que la iglesia se movía por casas. Habían ancianos que dirigían las diferentes casas de las ciudades, pastores que estaban cuidando las ovejas en cada una de estas casas, y obispos, pero los obispos eran administradores y teólogos principalmente. Los obispos cumplían el rol de cuidar tanto la parte administrativa como la parte teológica de las iglesias. ¿Quién era de más autoridad en aquella época? Nadie. Al llegar a una congregación, el obispo se sujetaba a los ancianos o a los pastores que estuvieran dirigiendo. Los pastores tenían que sujetarse a los obispos con respecto a las directrices de la predicación o de la teología, y viceversa. O sea, todo el mundo se consideraba una cosa en principal: ovejas todos de Cristo. Ahora, los gentiles comienzan a ser parte de la iglesia en esa expansión, en ese periodo, los primeros 100 años. Luego, haciendo un pequeño resumen, en el segundo periodo podemos decir que es la parte de la iglesia perseguida. Hubo persecución con Nerón, con Domiciano, con Trajano. Estos tres fueron parte del siglo anterior. Con Marco Aurelio, con Septimius Severus, con Maximiano, con Decio, con Valeriano, con Aureliano y con Diocleciano. Estos fueron los césares que persiguieron a la iglesia. En esta época se distinguió el desarrollo teológico de la iglesia. ¿Dónde comienzan las doctrinas teológicas de la iglesia? Los primeros 200, 300, hasta 400 años de la iglesia. No hay nada nuevo que pueda salir después de eso, por una razón bien específica: porque la Biblia no cambió ni va a cambiar.
Entonces, esto es bien complicado porque realmente si queremos ser los más puros en cuanto a doctrina, no tenemos que ir a lo que están escribiendo hoy. Tenemos que ir a lo que se escribió en aquella época. Pero bueno, luego llega el tercer periodo, que se le considera el periodo imperial. Hubo varias características. La iglesia dejó de ser en casas, comenzó a ser en templos, porque se institucionalizó, se volvió parte del Estado. Hubo gente que se volvió cristiana por un mandato y no por convicción. Esto le dio la ventaja a las iglesias de por primera vez comenzarse a reunir en templos, pero al mismo tiempo no todos los que llegaban eran creyentes. Y no solo eso, muchos de los romanos se llevaron sus 365 dioses y lo volvieron algunos de los santos o líderes de la iglesia. Solo les cambiaron el nombre. Entonces eso se le llama sincretismo religioso. Y así es como en esa época el cristianismo comenzó a diluirse con la religión romana. Afectó la división del Imperio Romano, comenzó a suprimirse el paganismo, y digo aquí entre comillas la supresión del paganismo, porque ¿saben qué? Todo lo que no era como les gustaba a los líderes, lo consideraban pagano, aunque la iglesia tenía muchos símbolos paganos. Sigue habiendo desarrollo teológico. De hecho, quizás el exponente más grande del desarrollo teológico de esta parte de la iglesia es Agustín de Hipona. De alguna forma, todo lo que hoy en día creemos en la gracia somos agustinianos. Después lo voy a explicar. Bien, nace el monacato, comienzan a haber conventos y comienzan a haber monasterios. Luego la iglesia desarrolla todavía más poder y comienza a la vez la caída del Imperio Romano. Viene el cuarto periodo, digamos el periodo más oscuro de la iglesia. Comienza a aparecer el papado, no existía antes de ese momento. Se comienza a desarrollar un líder que se establece sobre todos los demás líderes. Se desarrolla todavía más la idea de los monasterios. ¿Cuál era la idea principal del monasterio? Era que la gente se alejaba de la vida normal para alejarse del pecado, algo que desde entonces comenzaron a darse cuenta que había un problema, porque se alejaron de todo, pero el pecado entró también al monasterio. Y esta respuesta sencilla es que el pecado no está en el ambiente, sino en nosotros, en los seres humanos. Luego comenzaron las cruzadas. Como se fue fortaleciendo en esta época, al principio de esta época comienza a aparecer el musulmanismo, y entonces comienza a haber guerra entre cristianos y musulmanes para poder ser dueños de la tierra santa. Luego llega el Santo Imperio Romano y la iglesia y el poder político se fusionan. Comienza la corrupción del clero. Muchos de los que eran líderes religiosos tenían un favor político, y si tenían un favor político, pues tenían mucha cola que patearles, y obviamente fueron líderes religiosos personas que no tenían nada de vida piadosa. Por causa de esto también el pueblo comenzó a pedir que hubiese celibato, porque ¿cómo era posible que un sacerdote tuviera que dejar a sus hijos cuando el sacerdote era malo y el hijo ya iba a ser peor? Entonces, ¿cómo era posible? Comenzaron a promover el celibato dentro del clero. Obviamente el clero se corrompe más. La iglesia latina, ahí por el año 1200, la iglesia católica romana excomulga a la iglesia católica griega, y la iglesia católica griega excomulga a la iglesia católica romana. Entonces se separan. Luego, en todo este periodo,
se comenzó a adoptar doctrinas declaradas como herejía, como el semipelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Básicamente ese que dice que usted se gana la salvación, ese que dice que usted es quien está a cargo de darle a Dios cosas que no están en su naturaleza. Entonces se había declarado a Pelagio en el periodo anterior, se había declarado que era un hereje, y ahora la iglesia había adoptado las doctrinas del hereje, por así decirlo. Nacen las indulgencias, y en el tiempo de las indulgencias, pues la frase era literalmente la moneda que va cayendo y el alma del purgatorio que va saliendo. También en esta época se crea el purgatorio, no existía antes de ese momento. No voy a hacer más larga la lista, hay un montón de cosas que surgieron en esa época. Luego viene el quinto periodo, que es la iglesia reformada. Se regresó a las doctrinas antiguas. Ellos no querían innovar, ellos querían regresar lo más cerca a la fe original. Tanto así que la influencia más grande de Martín Lutero fue San Agustín. La influencia más grande de Calvino fue Agustín de Hipona. Ahora, ¿qué fue lo que nos impactó a ellos? La Biblia, Jesús el Cristo, la gracia, la fe, la soberanía de Dios y la gloria de Dios fueron las doctrinas principales que comenzaron a decir como algo está pasando aquí, que no es correcto. Así que se dio la reforma protestante, la iglesia se dividió, se quedó la iglesia católica romana siguiendo su pensamiento, hicieron una contrarreforma para responder a la iglesia protestante, y en su contrarreforma propusieron agregar algunos libros al Antiguo Testamento que antes de esa época no los consideraban como parte de la Biblia. En el sexto periodo, que es la última, es la parte, digamos, la iglesia moderna, hay algo que afectó mucho a la iglesia, y es que la iglesia se separó de la doctrina antigua que recién tenía unos 100, 200 años, y comenzaron a un amor por la modernidad. Seamos modernos. Entonces, en su amor por la modernidad, lo primero que chocó con ellos es algo que se le llama la crítica bíblica y dogmática. Entonces, Emmanuel Kant, entre otros, comenzó a escribir contra el pensamiento cristiano, y los cristianos que se habían separado en una gran parte de sus raíces filosóficas cristianas, porque hay una filosofía cristiana, comenzaron a ocupar el aristotelismo o la escolástica, como usted prefiera, para interpretar. Y entonces trataron de responder a la crítica bíblica dogmática con la escolástica, y eso los alejó más. ¿Sabe cuál es el problema de la escolástica? La escolástica dice, básicamente, por ponerlo de una forma, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. El diablo y Dios están peleando por la eternidad, y un día Dios va a ganar, por así decirlo. El diablo no tiene ese poder. No tiene un poder igual al de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese error en nuestra concepción, hacemos a Dios más pequeño y el diablo más grande, y entonces al momento de la interpretación perdemos mucho. Entonces comenzaron a dar respuestas dirigidas por su lógica, alejadas de las escrituras, porque ya las escrituras no dirigían el pensamiento. Había ese deseo de innovar. Las interpretaciones bíblicas se hacían desde la lógica y desde la ciencia. Y esto es bien chistoso, porque la ciencia en los últimos años ha venido a comprobar que las escrituras están en lo correcto. En aquella época no se había desarrollado la arqueología, ni se habían desarrollado otras ciencias que hoy se han desarrollado, y hoy han venido a comprobar la veracidad de las escrituras. En aquella época, como la gente quiso responder alejado de las escrituras, pues nace lo que hoy se le conoce como el liberalismo teológico. Tristemente, la mayoría de las iglesias evangélicas hoy están más deseosas de lo moderno, que los aleja de la escritura, por ende los aleja de Cristo, y obviamente los acerca más hacia el ser humano, porque eso es lo único que le queda al ser humano, es, al alejarse de Dios, acercarse a sí mismo. Y les voy a decir dónde no hay salvación: en usted, en mí.
en estas cuatro paredes. No hay salvación en la religión, ni en los dogmas religiosos, solamente en Cristo. Y ese fue el problema. El liberalismo teológico es el padre de muchos de los relajos teológicos que vemos hoy, como lastimosamente la teología de la liberación y la teología de la prosperidad, porque son interpretaciones que no ocupan la Biblia para interpretar, sino que ocupan la lógica, la razón. Y ustedes saben que al separarnos de Cristo, nuestra lógica y nuestra razón es caída, es pecaminosa y va a tender hacia el pecado. Entonces hay dos corrientes desde la Reforma chocando, y esas, digamos que son la corriente teológica moderna o liberal y la teología tradicional. Esa es la historia, 2000 años de historia de la iglesia. Bien, quiero hablar un poco sobre los distintivos de lo que se logró en la Reforma, porque hasta el día de hoy son vigentes. Y son vigentes porque lo fueron al principio y lo siguen siendo el día de hoy. Se le llamó Reforma Protestante al movimiento que inició con un acto, la acción de Martín Lutero clavando los 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. No voy a hablar de eso ahorita, voy a hablar de eso después, pero es importante saber que no comenzó en ese momento. Digamos que los precursores, por ejemplo, Pedro Baldo comenzó a decir allá por el año 1100, ¿cómo es posible que la iglesia tenga una autoridad infalible? No es cierto. La iglesia es falible porque es dirigida por seres humanos. Luego salió Gregorio Rimí enfatizando que la salvación era por gracia. Después de él salió por ahí un hombre que se llama John Wycliffe, que fue el primer traductor de la Biblia, y esa primera traducción fue hacia el inglés. De hecho, Lutero en su traducción ocupó la traducción de Wycliffe para traducir la Biblia hacia el alemán. Juan Hus y Giacomo Saragola señalaron la inmoralidad de la iglesia y comenzaron a impulsar nuevas, un mover de regresar a una nueva forma de vivir. ¿Cuál era esa nueva forma de vivir? Principalmente Juan Hus, que es muy conocido de unos años antes de Lutero, tan conocido que a Lutero lo tacharon de ser seguidor de Hus y no lo había leído. ¿Qué es lo que ellos enfatizaban? La salvación por gracia, la autoridad de las escrituras, que son cosas que la iglesia no estaba permitiendo. Por causa de lo que ocurrió con ellos, finalmente todo vino a reventar en la Reforma Protestante. Todos estos hombres, creo que aquí están los nombres, todos estos hombres murieron en manos de la Iglesia Católica por cuestionar estos puntos y obviamente pues solo están en la historia sus nombres. Ahora, no voy a hablar de Lutero, les recomiendo la película, se llama Lutero, está muy buena, muy apegada a la historia, es de Hollywood, así que es llamativo que esté tan apegado a la historia, es muy buena. Y ahí habla un poco del trasfondo de este momento. Ahora, después de la lectura de la palabra, de mucha oración y de convicción en el Espíritu Santo, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en esta iglesia de Wittenberg, que era la iglesia donde él predicaba. Su intención no era hacer una nueva religión o una nueva iglesia. Lo que él quería era que se reformara la iglesia. Él lo que quería es que la iglesia regresara a las escrituras de las que se habían alejado. Todos los hombres que participaron en esa época, los grandes teólogos de esa época, se llamaban a sí mismos reformados, o para que seamos claros, ellos estaban trabajando en lo que se llamaba la Iglesia Católica Reformada. Eso es lo que ellos decían, Iglesia Universal Reformada. Ellos se llamaban a sí mismos reformados. Entonces, lo que ellos querían era que la Iglesia Católica Romana se volviese bíblica, regresase a lo que era al principio. Fue irreconciliable
no pudieron hacer que estos cambios ocurrieran. Entonces, en ese sentido, voy a citar algunas frases de Lutero en los próximos minutos, pero en ese sentido no hay ninguna frase que case mejor que esta que dijo Lutero: mejor ser divididos por la verdad que unidos por el engaño. Y ahí comenzó la gran brecha entre la iglesia protestante. Ojo, protestante fue el nombre que le dio la iglesia católica, y la iglesia reformada se dio a sí mismo el nombre de reformada. Bien, como cuando surgieron muchas iglesias en aquella época, se hizo necesario hacer 5 distintivos específicos y se ocuparon como eslogan 5 frases que son con lo que vamos a terminar el día de hoy. La primera de estas frases decía sola escritura, y significaba la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Esto significa que ninguna tradición, ninguna doctrina, ninguna persona se encuentra sobre las Escrituras. Primera de Pedro 1, del 19 al 21, dice que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, por lo que nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una frase muy buena de Lutero. En el momento más importante de la vida de Lutero, si él respondía que se retractaba lo que había escrito, iba a vivir. Pero si él decía que no se retractaba, iba a morir. Miren lo que él en ese momento dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. A menos que alguien pueda demostrarme con las Escrituras mi error, no quiero ni voy a retractarme. Que Dios me ayude. Dios lo ayudó porque vivió muchos años después de eso. Pero es importante que entendamos la importancia que debe tener las Escrituras en nuestras convicciones. Solo Cristo, solus Cristo, esta es la otra frase, y esto significa el mensaje principal de las Escrituras es Cristo. No hay otro intermediario entre el hombre y Dios, no hay otro método, no hay otra solución, solamente Cristo. Y esto lo dice Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire esta conclusión de Lutero en esta frase: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto de todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti todo lo que tú no eres y me diste lo que no soy. Ese es Cristo. Solo gracia. La salvación es un don de Dios. Esto significa que el traer a Cristo, el perdonar nuestros pecados, el prometernos la resurrección, el darnos la fe, es una obra sola de Dios. No tuya, sino de Dios. Así, por ejemplo, Salmo 61:2 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. O 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Con respecto a esto, Martín Lutero dijo: el pecado debajo de nuestros pecados es confiar en la mentira de la serpiente, que no podemos confiar en el amor y la gracia de Dios, y que debemos tomar las cosas en nuestras manos. Solo fide o solo fe. Dios determinó que nuestra justicia sería el resultado de nuestra fe. Y solo vamos a ver Efesios 2:9 de los versículos que tengo ahí.
Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lutero dijo, la fe viene solo del Espíritu Santo, que la crea sin nuestra intervención y colaboración. Es la obra propia de Dios, no interviene en nuestras facultades o nuestro libre albedrío. Esta fe tolera solamente que el Espíritu Santo la moldee y la forme como un alfarero hace con una vasija de barro o de arcilla. La fe es también algo provocado por Dios en nosotros. Así que vamos a concluir con la última frase, en la conclusión, por todo esto que acabamos de ver. Ninguna organización merece ser glorificada, ninguna doctrina merece ser glorificada, tampoco a Agustín hay que glorificarlo, o a Lutero, o a cualquier otro teólogo merece la gloria. Ningún otro ser humano merece ser glorificado. Yo no merezco ser glorificado. Por eso lo dijo así Martín Lutero, y dijo, creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante su Evangelio. Él nos dio sus Escrituras, Él nos ha dado a Jesús, el Cristo, Él nos ha provisto de la fe necesaria, y todo por su gracia, así como dice Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Con quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, mis hermanos.